Vamos a recibir a nuestro próximo invitado, es Pablo Olivares, titular de una consultora, la consultora PGI, que justamente está poniendo el foco sobre un tema que particularmente me suena muy interesante y que tiene que ver con los préstamos bancarios en Santa Fe en el año 2021. Los préstamos, justamente al sector privado santafesino, cayeron en términos reales, dice el informe elaborado por la consultora, y solo los préstamos al sector comercial crecieron en términos reales, mientras que los préstamos a la industria, sector primario, la construcción y los servicios cayeron. 26 pesos de cada 100 pesos prestados por los bancos en la provincia de Santa Fe fue a personas en relación de dependencia. ¿Qué implica esto? Bueno, un compromiso de futuros salarios. Es una lectura que hay que hacer en este sentido. Pablo, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto Bienvenido. estar con vos, como siempre. Bueno, ¿qué implica que 26 de cada 100 pesos prestados por bancos en la provincia de Santa Fe vayan a parar a destinatarios que tengan que ver con relaciones de dependencia? Bueno, esto surge a partir de que un monitoreo, que es una radiografía, vamos a llamarle periódica, que se hace sobre cómo el sistema bancario, que es en términos de macroeconomía, es uno de los principales componentes de todo circuito económico, como dentro del territorio santafesino, cómo está actuando desde una de sus funciones, que es el otorgamiento de financiamiento, la otra es de la captación de depósitos. Y de esa radiografía lo que se ve es que, por un lado, 26% de los préstamos que se otorgaron durante el año 2021 en Santa Fe es para personas físicas en relación de dependencia. Esto significa básicamente para asistir, ya sea para impulsar o asistir el consumo de bienes durables o no durables. Y en realidad, cuando uno lo que quiere analizar es si asistió al que consume o al que invierte, porque de alguna manera cuando presta para, digamos, empresas, ya sea industriales, comerciales, de servicios, de construcción, lo que está haciendo es incentivar o apoyar a la inversión. Entonces, una de las cuestiones es que este 26% nos está marcando un volumen no menor, que de alguna manera está financiando a un determinado sector que vive de un salario, y que, digamos, no puede olvidarse que todo lo que uno toma prestado hoy de alguna manera es sacrificio de consumo a futuro, y de alguna manera lo que se compromete es justamente lo que financia ese consumo futuro, que son los salarios. Y no hay producción. Y obviamente, digamos, ese es el problema de lo que es tener, por un lado, un trabajador con un nivel de endeudamiento, y por otro lado, donde lo más virtuoso sería que se canalice hacia quien produce, y es ahí donde aparece, donde el sector comercial sí tuvo un crecimiento de préstamos por encima de la inflación, pero las otras actividades como la industria, los servicios y la construcción estuvieron por debajo. Y si uno lo compara a Santa Fe dentro del espectro nacional, está entre las provincias en que el sistema bancario, esto no tiene nada que ver con el gobierno de la provincial, tiene que ver cómo un sistema bancario está tratando a un distrito concreto como es el de la provincia de Santa Fe. ¿Qué comparación se puede establecer con años anteriores? ¿Con 2020, por ejemplo? ¿Con 2019? En realidad, cuando uno lo ve, inclusive bianual, porque la comparación con respecto a 2020 luce atípica por lo que fue 2020, pero si uno mira hacia 2019, la fotografía se repite, donde el crecimiento de los préstamos sigue estando debajo de la inflación. Con un 106% de inflación acumulada en 2 años, el crecimiento de los préstamos en Santa Fe estuvo por debajo de la inflación, el crecimiento, digamos, del préstamo a los asalariados también es en un nivel similar, y por lo tanto al comercio sí estuvo por encima de la inflación en una mirada bianual, pero las otras actividades también estuvieron por debajo de la inflación, ni más ni menos que en pleno tiempo de la pandemia, donde se supone que en todos los lugares del mundo uno de los resortes principales para atenuar los impactos de la pandemia en el sector productivo ha sido la banca, y en el caso de Argentina y Santa Fe puntualmente no ha impulsado como se hubiese esperado o sería esperable en una situación así. Y con un dato, las tasas de interés en el año 2021 no fueron tasas altas para la toma de préstamo. La estadística del Banco Central muestra tasas por debajo de la inflación, o sea que a pesar de tasas de interés negativas en términos reales, es decir, por debajo de la inflación, la reacción de los préstamos no ha sido, no ha ido acompañando a lo que digamos mínimamente hubiese sido un piso, que es la inflación. Con la repetición de estas dos tendencias, ¿qué se puede
decir hacia dónde va la situación que tiene que ver con préstamos, que tiene que ver con, bueno, receptores que son asalariados o asalariadas? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, el préstamo asalariado evidentemente tiene una dinámica que no hace falta impulsarla más, porque tiene una dinámica, porque los bancos tienen mecanismos con los cuales se garantizan el cobro. Estamos hablando de bancos y tarjetas de crédito, ¿no? También se garantizan el cobro del asalariado. El tema está pasando en cómo prestar a la actividad productiva, porque se está dejando simplemente que los bancos le presten a aquellos que vienen con sus dificultades, y esas dificultades se expresan en dificultades al mismo tiempo percibidas por los bancos para cobrar. Con lo cual se da la paradoja que siempre a veces es una espiral de un círculo vicioso. Es un dicho muy paradójico, que los bancos le terminan prestando a quien no necesita, claro, o a veces a quien no tiene pensado hacer nada, simplemente toma un préstamo porque le es conveniente hacer una bicicleta, en el sentido de tomar a baja tasa para colocaciones en el mismo sistema una tasa mayor, pero básicamente no se está resolviendo, no se le está encontrando la vuelta a cómo canalizar el crédito a aquellos actores que tienen un nivel o de endeudamiento ya alto o tienen inconvenientes de iliquidez. Entonces hoy el banco no le está prestando a los que tienen problemas en su balance porque vienen cargando durante años de recesión y, digamos, es un círculo vicioso. Sí. Empresas en plena fase, digamos, recesiva, como ya se lleva 3 años, viene, digamos, si uno lo toma completo, vienen demostrando en sus balances problemas no por mala administración, sino problemas propios de un ciclo, y que los bancos analizan el balance que como único elemento, sin tener ningún otro soporte por parte de una política, ya sea del Banco Central o de los gobiernos, y obviamente le están prestando a aquellos que no le implican mayor riesgo. Por lo tanto, hoy tenemos un segmento de empresas que directamente no son sujetos de crédito para los bancos porque no hay un instrumento que permita sortear ese problema. En su momento, lo que es, por ejemplo, la Sociedad de Garantía Recíproca o las SGR, Banco Nación tiene una, es muy buena, opera muy bien, pero evidentemente no alcanza para todo lo que es el volumen de la actividad económica en general. Creo que ¿Qué pasa con esas empresas, Pablo? Esas empresas que quedan fuera de estos beneficios. O quedan a veces en un estado, como se le llama, empresas zombies, es decir, claro, operando en un nivel, digamos, por debajo inclusive a veces de lo que necesita la subsistencia del propio empresario. O a veces a la espera de tener la posibilidad de un fondeo propio, digamos, o que revierta el ciclo y en esa reversión del ciclo tengan las posibilidades de autofinanciamiento, pero lamentablemente, bueno, vemos la mortalidad de empresas que a veces ocurre, la cantidad de empresas inclusive que cuando vemos las estadísticas laborales que tiene el Ministerio de Trabajo, la cantidad de empresas en Santa Fe está por debajo de las que supo tener en el año 2018, que tuvo un pico, con lo cual también hay un efecto de mortalidad de empresa. Que fundamentalmente son pymes. Son pymes. Es decir, ¿qué significa una empresa zombie? Implica que hace todo el ajuste hacia adentro, inclusive despidiendo personal, quedándose con lo mínimo indispensable, y a veces que no alcanza ni siquiera para la manutención del propio empresario. Esa situación es la que de alguna manera es uno de los grandes desafíos que hay que encontrar para a través de un sistema financiero bancario que hoy está líquido. O sea, no es que tenemos un sistema bancario enclenque, que está descalzado, que está ilíquido, que no tiene fondos. Hoy tenemos un sistema bancario que está fortalecido, que tiene liquidez en exceso y que no le está prestando, porque así como vemos que los préstamos crecieron poco en Santa Fe, los depósitos crecieron más que la inflación, con lo cual... ¿Cómo se sale entonces? Porque recién hablabas y dabas el concepto de las empresas zombie, que están por debajo o que están fuera de este sistema o de estos beneficios. ¿Y cómo se quiebra ese círculo vicioso que recién mencionabas? Primero hay una cuestión macro que tiene que generar los incentivos para que producir sea rentable y se genere toda una dinámica que ya tiene que ver con la macroeconomía, con reglas claras, con toda una cuestión de discusiones que tienen que ver con todo el tema macro del país. O sea, digamos que tiene que ver con lo que es de fondo. Ahora, la cuestión concreta del financiamiento tiene que ver con un impulso. Lo que hay que ver, por ejemplo, hay provincias que tienen mayor capacidad de prestar a sus empresas. ¿Por qué? Porque son las propias propietarias de los bancos, o sea, las provincias aquellas que no privatizaron sus bancos en los años 90, tienen otra capacidad de asistir. Córdoba es un ejemplo, provincia de Buenos Aires es otro, y Cava es otra. Estoy citando distintos inclusive signos. ¿Por qué?
Porque el mismo gobierno es propietario del banco y si el banco tiene las condiciones financieras para hacerlo, dirige el crédito con independencia de un análisis estrictamente de rentabilidad de banquero. Las provincias que no disponen ya de esa herramienta, de alguna manera tienen mucho menos potencia para poder hacer, porque lo único que pueden hacer, por ejemplo, lo que ha sido muy usual en los últimos años es lo que se llama el subsidio de tasa. Es decir, bueno, usted tome una tasa, yo me hago cargo como Estado provincial de tantos puntos de la tasa que usted tiene que pagar. Entonces, si le van a prestar el 40%, yo le subsidio 10%. Entonces, a usted le queda un 30%. Bárbaro. Como tasa es rentable para la empresa. Ahora, cuando la empresa lleva los papeles al banco para que lo analicen, el banco dice, no, yo no le puedo prestar porque la plata es de los depositantes, claro, y por lo tanto no le puede prestar a alguien que tiene mucho riesgo. Ese problema hoy no está teniendo una solución eficiente. Las SGR nacieron y aportan algo, pero evidentemente no es suficiente. No es suficiente. Claramente, digamos, aquellas empresas que tienen un negocio rentable y que por problema de liquidez no lo pueden llevar adelante, es el desafío de encontrarlas y al mismo tiempo dar un shock de financiamiento para que puedan de alguna manera reactivar. En la situación de recesión del que venimos, claramente hoy, digamos, sin crecimiento de salarios reales, sin financiamiento de empresas, es muy difícil que se salga de una situación así. Después está la cuestión macro de cómo contener la cuestión inflacionaria. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes.